En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilara. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido verlos y hablar con ustedes, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Durante el tiempo de Pascua hemos leído con alegría, con mucha fe, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos seguido a Pablo. Ahora Pablo ha sido enviado a Roma. Ha llegado hasta allí porque apeló al César. Estaba casi condenado a muerte y él, previendo la situación, pidió que fuera juzgado en Roma y por eso es trasladado desde Jerusalén hasta Roma. Si leemos ese capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos que los judíos habitantes en Roma no conocían mucho de Pablo, no conocían de su misión, de su predicación, de su encuentro con Jesucristo el Señor, que había transformado su vida y que había pasado de perseguir la iglesia a ser uno de sus apóstoles, a ser uno de sus predicadores. Nos cuenta Lucas en este capítulo 28 que no conocían mucho de Pablo. Él aprovecha para darse a conocer, pero además, lo que él quiere es que conozcan a Jesucristo. Está preso, pero está cumpliendo la misión. Está hablando primero con los judíos, los de su raza. Está hablándoles de Jesucristo, está hablándoles del reino de Dios, está refiriéndoles todas las maravillas que Dios realiza en aquellas personas que abren el corazón al Evangelio, a la buena noticia de salvación. Pero allí entre los judíos hay quienes lo aceptan, algunos pocos, y otros lo rechazan y no quieren escuchar su predicación. Esto sucede en todas partes, y esto sigue sucediendo. Hay algunos que reciben la buena noticia y otros que cierran la puerta y la trancan por dentro para que no entre el Evangelio. Pablo, en los 2 años que vivió allí antes de su muerte, él va preparando también la apertura de la iglesia para que se convierta en católica, la apertura de la iglesia para que se convierta en iglesia universal, en familia de todos, porque al ver el rechazo de aquellos de su propia raza, los judíos, empieza también a predicar a los romanos, es decir, a los paganos habitantes en Italia y en Roma. A ellos también los va evangelizando y de esta manera Pablo va sembrando la semilla del evangelio allí. Recordemos también, y lo sabemos por otros textos bíblicos y por la historia de la iglesia, que Pedro también concluye su misión, su tarea en Roma. Pedro y Pablo han muerto allí. Pedro y Pablo, los 2 fundamentos de la iglesia, han llegado hasta la ciudad de Roma, y desde Roma se fundamenta aquella visión apostólica y católica. Apostólica porque la iglesia se fundamenta en la vida de los apóstoles, y católica porque se abre a la universalidad, y desde allí empieza una historia de salvación.
No quiere decir que la historia de la iglesia sea una historia perfecta. Es una historia humana, es una historia con pecados, y esa es nuestra iglesia, una realidad humana llena de fragilidades. Pero no olvidemos que en medio de las fragilidades humanas, el Espíritu Santo, como lo hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, va guiando el actuar de la iglesia. Y así como el Espíritu Santo guió a Pablo y a Pedro y a todos los apóstoles y a la primera generación de cristianos, sigue guiando a los cristianos católicos de todo el mundo, sigue anunciándoles el Espíritu Santo la verdad para que cada uno encuentre el camino de salvación. El Espíritu Santo va suscitando en pequeñas comunidades, en parroquias, los dones y los carismas para que hombres y mujeres puedan sentirse miembros del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo el que sigue conduciendo la misión de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que sigue guiando al sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y es el Espíritu Santo el que a través de los sacramentos sigue alimentando y santificando la vida de las familias y de todos aquellos que, siguiendo el camino que inició Pablo con su predicación, recibimos el Evangelio con un corazón humilde, agradecido y alegre, y somos capaces de comunicarlo a los demás con nuestra vida. Hoy la tarea es nuestra y con nosotros está el Espíritu Santo. Salmo 10. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar los últimos 5 versículos del Evangelio de San Juan. Es decir, nos encontramos en el capítulo 21, con los versículos 20 y 25. Y pudiéramos decir que este capítulo final del Evangelio de San Juan es un capítulo de seguimiento y de testimonio. Seguimiento y testimonio que tiene que ver con nosotros al terminar este tiempo de Pascua, hoy cuando nos disponemos para celebrar la gran vigilia de Pentecostés y para celebrar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos acompaña en el seguimiento. El Espíritu Santo nos da la fuerza, la alegría para el testimonio. Seguimiento. Pedro ha seguido a Jesús. Ha escuchado que el Señor, después de preguntarle 3 veces: Pedro, ¿me amas?, él le ha respondido: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús resume este interrogatorio con una invitación: sígueme. Pedro está siguiendo a Jesús, pero se da cuenta que el discípulo que tanto amaba también sigue a Jesús. Nosotros, usted y yo, estamos siguiendo al Señor Jesús y nos damos cuenta que otras personas también han encontrado el camino del Señor. Y eso, en vez de entristecernos, debe alegrarnos, y ojalá nosotros pudiéramos tomar de la mano a aquel que viene también buscando el camino del Señor. El seguimiento es más hermoso cuando lo hacemos como iglesia. El seguimiento de Jesús es más hermoso cuando lo hacemos en pequeñas comunidades, ya sea en los movimientos apostólicos o en las comunidades de nueva evangelización. Pero también, ojalá que nuestra pequeña comunidad llamada familia fuera una comunidad seguidora del Señor Jesús. Pero este último capítulo también enfatiza el testimonio y decimos que el testimonio
está dinamizado por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia. El Evangelio de Juan quedó escrito y terminó en el capítulo 21. El libro de nuestro Evangelio personal y comunitario, el Evangelio de hombres y mujeres que seguimos al Señor, se sigue escribiendo con la fuerza del Espíritu Santo que nos da la alegría, la sabiduría y la fortaleza para seguir al Señor. Que el Espíritu Santo llene con todos sus dones la vida de nuestras familias y de nuestra Iglesia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.